Cada semana, Música Crítica te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo. Clases de piano, Método Suzuki, para niños a partir de los 3 años. La manera más natural de abordar un instrumento. Las clases son presenciales y también en línea para familias que viven lejos o fuera del país. Ofrecemos material didáctico, visitas de observación, charlas para familias, muestras y conciertos. Para conocer más, podés ingresar al Instagram Piano Suzuki o por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos al programa número 91 de Música Crítica en su tercera temporada. Estamos en vivo, en streaming, aquí por Radio Hermes. Les cuento que estamos también en Instagram como @música_crítica. Allí subo pequeños anticipos de los programas, agendas de concierto, las reseñas de los lugares a donde voy y luego de cada programa subo los momentos más relevantes. Bueno, a este hermoso programa también lo van a poder ver, encontrar en otras redes como por ejemplo radiohermes.com, en YouTube, en Instagram y en Facebook. En Facebook podemos encontrarlo como Radio Hermes Online. Bueno, estamos acá tratando de comunicarnos con nuestro invitado de hoy. Él es pianista, es solista, está radicado desde hace mucho tiempo afuera. Él se llama Fabio Vanegas, está en Los Ángeles en estos momentos y bueno, hace mucho que está radicado afuera y vamos a presentar el último álbum que grabó con el sello Naxos sobre toda una música de compositores argentinos que están un poco visibilizados en el país y afuera del país. En este caso se trata de José Antonio Bottiroli, que también es rosarino, como Fabio. Y bueno, mientras tanto, lo que podemos hacer es pasar 2 trabajos que grabó Fabio en el último álbum. El último álbum se llama Mementos. En este caso vamos a escuchar Tocata y Aire de Malambo, que son 2 obras para piano solo. Las escuchamos.
estamos acá por el aire de Radio Hermes con el pianista checo-argentino Fabio Vanegas desde Los Ángeles, él en este momento. ¿Cómo estás, Fabio? Bienvenido. Gracias, muy contento de estar con ustedes y un saludo a tu audiencia. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, qué pena que no podemos estar así con verte por Zoom, pero bueno, en otro momento, ¿no? Va a faltar oportunidad. Escúchame, yo te quiero preguntar, porque la verdad es que estaba pensando cómo podría presentarte, y la verdad es que se me ocurre que podría ser como un enorme defensor de la obra de algunos compositores argentinos muy poco recordados y que, sin embargo, han hecho un trabajo muy importante desde todo punto de vista, ¿no? Como es el caso del rosarino también, José Antonio Bottiroli. Y bueno, quería que nos cuentes un poquito cómo fueron tus primeros encuentros con él y qué te llevó luego a pensar en sacar a la luz y poner en valor sus obras. Sí, bueno, Bottiroli y Eduardo Grau son dos compositores argentinos que he podido traer a la luz, pero con Bottiroli tuve una relación afectiva muy linda. Yo lo conocí cuando mi papá cuando mi papá celebró su graduación de 25 años de docente, porque Bottiroli fue el decano o director de la Escuela de Normal de Maestros número 3 de Rosario, que era una institución muy importante en aquella época, que dio muchos célebres rosarinos, grandes abogados, grandes doctores, grandes maestros. Uh-huh. Y entre ellos estaba mi papá, y bueno, cuando se hizo la reunión por los festejos de los 25 años, siendo yo adolescente, lo conocí. Se hizo una mención que yo tocaba el piano, que me gustaba tocar el piano, y él, después de sus vacaciones, me invitó a tocar para él. Toqué como podía, y cuando llegué a casa estaba en el teléfono con mi papá diciéndole que me había tomado como alumno. Ah, mirá. Tengo que aclarar que él se dedicó a la docencia, pero no tenía alumnos privados. Ajá. Así que nos complementamos. Él ya era un señor mayor, yo un adolescente, y nos retroalimentamos uno con el otro. Un día llegué a su casa y estaba tocando una pieza y le dije, ay, me gusta eso, ¿de quién es? Y es mía, me dijo, y bueno, ahí me hizo, la semana siguiente tenía una fotocopia, y así es cuando empecé a aprender las obras directamente de él. Claro. Claro, qué lindo, qué lindo. Estos álbumes que fueron estrenos mundiales a través del sello especializado en piano que se llama Gran Piano, distribuido por Naxo Records, con sede en Hong Kong. Son colecciones donde se celebra y se difunden distintos aspectos del vasto repertorio de Bottiroli, que vivió entre los años 1920 y 1990. Le cuento un poquitito al público, ¿no? Para ponerlo en marco. ¿Querés contarnos sobre esta integral de la obra de Bottiroli? Bueno, son 4 volúmenes o 4 CDs, con una duración aproximada de 4 horas 40 minutos, en donde se registró la obra completa para piano. El primer volumen está dedicado al vals, uh-huh, que era un rasgo importante en toda la obra de él. El segundo está dedicado a las obras relacionadas a la noche, a los nocturnos, uh-huh, pero no un nocturno tipo romántico, sino a las estrellas, a la inmensidad de la noche, la profundidad nocturna. El tercero lo titulé Elegías porque son homenajes. La elegía como poema es un homenaje poético a alguien que ya no está. Y el que ya no está era alguien que Bottiroli sufría mucho. Entonces componía todas estas obras en memoria de su hermano, en memoria de la mamá de un amigo. Entonces lo llamé Elegías. Y el último se llama Mementos, uh-huh, que es una palabra que él usó en varias de sus obras.
y significa como souvenir, es un souvenir de su vida, una representación musical de algo, ¿no? Ujú. Ahí estábamos escuchando la tocata, Sí. bueno, esa está relacionada a Bach, que él admiraba, un momento folclórico con un malambo, Sí. o recordar al padre Mario Bernasconi con la primera obra que él compuso para piano, que es para piano y orquesta, Ah, que son las impresiones sinfónicas para piano y orquestas sobre temas de Mario Tarenghi. Entonces el último volumen es como un compendio ujú. de todo lo que faltaba de la obra para piano solo, y la discográfica me autorizó a grabar todas las obras relacionadas para piano. Mm. Y ahí surge que pudimos grabar con un dúo excelente, de primera línea a nivel mundial, Antón y Maite, Antón Dolgov y Maite León, que son de España, pero viven en Graz, Austria, todas las obras para dos pianos, que son, es un sexteto para violín, viola, clarinete y arpa, y dos pianos sobre temas de Richard Strauss, Ujú. valses de conciertos, un vals para dos pianos en sol mayor, y la suite argentina, que tiene 3 números, inspirada en el folclore argentino. Una es un aire de chamamé, el aire de, creo que es el triste, corregime, puede estar equivocado, y el último es el aire malambo. Ujú. Sí, sí, sí. Veo, es como un rico repertorio y muy variado el repertorio. Con este cuarto álbum, ¿estarías culminando toda la obra de José Antonio? Exacto. Me dicen mis amigos musicólogos Mm, que se trata de, primero, está la obra completa para piano grabada. mm, Eso ya es un hito, algo excepcional para un compositor argentino. Y también está grabada por un sello importante, como es Naxos Gran Piano, entonces no se pierde nunca. claro, Entonces lo que hemos dado a luz es como si fuera un museo dedicado a un solo pintor, claro, pero en este caso a la música de un compositor argentino. claro, claro. Hablando justamente de un pintor y de los museos, ¿cómo definirías el estilo de Bottirolli una vez que ya te sumergiste en toda su obra completa? Bueno, es un estilo personal. Él no endosó ningún movimiento de su época. Ujú. Usaba la música por expresión personal, y en eso creó su propio estilo, que yo lo definiría como un estilo de ensamblaje, Ajá. como si fuera el arte de Antonio Berni, por ejemplo, que hacía ensamblajes, grandes canvas, grandes pinturas, en donde él pintaba, pero también si le quería poner la puerta de un auto se la colgaba, y si encontraba un elemento de la calle que agregaba su narrativa, también se lo colgaba, o le podía poner un pastel. Ajá. Entonces un maestro muy en su tiempo, escribiendo principalmente en la forma postromántica e impresionista, pero con la peculiaridad que en una misma obra él puede combinar varios estilos. Por eso digo que es un maestro del ensamblaje. Claro. Está bueno, está bueno. Escúchame, Fabio, ¿y qué recepción tiene en el público la obra de él cuando vos la interpretás en los escenarios de afuera? Bueno, yo he tenido ovaciones. Había una obra que yo tocaba mucho, que era el Vals Verdadero, que estaba inspirado en su esposa Berta. Esa obra realmente es muy... es una obra que al público la toca inmediatamente. He tocado
las impresiones sinfónicas para piano y orquesta para el maestro Francisco Varela, con una recepción extraordinaria, con orquesta, esa obra va con orquesta. Y estamos viendo la repercusión que está teniendo los discos, ¿no? A través de la prensa especializada. Estamos obteniendo muy buenos comentarios y críticas de Alemania, de España, de la República Checa, de acá de Estados Unidos también. Pero hay una validación suprema de la obra de Bottiroli, que es el hecho que un sello como Naxos, a través de su subsello, que es Gran Piano, que se especializa en la música pianística de autores desconocidos, lo adoptó, Claro, lo tomó. claro. Eso le da un giro importante para poder visibilizarlo aún más, ¿no? Está bueno eso. Exacto, Sí, exacto. sí, sí. Fabio, catalogar, publicar, grabar música de compositores argentinos para el ámbito internacional es ya una parte muy importante de tu misión. ¿Vos lo ves más o menos así, como lo veo yo? Sí, exactamente lo que estoy haciendo. Estoy trabajando también como editor con la casa de edición Golden River Music en Mirá. Bélgica, que en este momento, conjuntamente con el lanzamiento del último CD de Bottiroli, creo que han subido como 15 libros con toda la obra para piano. Hay obras sinfónicas, obra de cámara. Entonces ya queda una referencia sonora a través mío de cómo la música suena o debería sonar, y está en las partituras. Claro, claro, sí, sí. Este proyecto discográfico, el último sobre todo, que es un proyecto colectivo, ¿cómo te impactó? ¿Qué te generó, podríamos llamarle desde lo geográfico emocional, digamos, haber grabado junto a la orquesta más antigua de la República Checa, la Filarmónica de la ciudad de Brno, que se encuentra en la provincia de Moravia? A vos personalmente, ¿qué te generó? Para mí era una ilusión muy grande poder volver a la tierra de mis abuelos, porque yo soy de parte de mamá de origen checo, y hacer música con esa orquesta, que era la orquesta que estaba ahí en el momento que mis abuelos vivían en esa zona. Así que fue muy emocionante, fue como como volver a casa de cierta forma, pero con la música de un autor argentino. Claro, con esa fusión, impresionante. Escúchame, sí. Tarenguí, ¿está bien dicho o Tarenguí? Tarenguí. Tarenguí. Ahora vamos a escuchar esta obra con piano y orquesta, pero antes quiero que nos cuentes un poquitito sobre ella. Es una obra fundamental en la literatura de Bottiroli porque habla de muchas cosas. Primero, Bottiroli, como suena el nombre, era de origen italiano. Él era la segunda generación de italianos en Rosario, pero lo italiano nunca lo cortó. Él, cuando yo tocaba algo que me equivocaba y no lo arreglaba, se enojaba en italiano. Era muy pintoresco como él cambiaba al italiano para decir cosas feas. Así yo no me enteraba. Claro. Y vos fíjate que también hay una conexión con el Papa Pío XI, que era primo de la abuela de Bottiroli. Mirá. Bottiroli también se educó en el Dante Alighieri de Rosario. Entonces, con esta obra, que es muy extraño porque es la primera obra que ha subsistido o que existe para piano de Bottiroli, pero no es una obra para piano, es una obra para piano y orquesta. Eso hace algo único, ¿no? Que la primera obra que compuso es para piano y orquesta. Y está basada en temas de un compositor italiano que se llamaba Mario Tarengi, que era de Milán. Mario Tarengi muere
creo que alrededor de 1938. Ajá. Cuando precisamente el Papa Pío XI era el Papa. Y toma 2 temas de un compendio para piano a 4 manos que se llamaba Bocetos al Natural. Toma el tema de la cacería, que lo van a escuchar al principio con la llamada de los cornos y las trompetas y los trombones, y el tema Recogiendo Flores, que lo vas a escuchar bien cuando el piano hace la cadencia. Pero, y ahí no queda la cosa. Hay un personaje en la historia de Argentina que es Mario Bernasconi. Por ahí te suena el nombre Bernasconi. Sí, claro. Pero era un padre, un sacerdote, emigrante italiano que se radicó en Rosario y fue decorado por las autoridades italianas porque creo que escribió el primer libro en donde se traducía o para que los italianos pudieran aprender italiano. Era profesor de matemática y era también músico. Entonces Bottiroli se lo dedica al reverendo padre Mario Bernasconi, gran amigo, pero artista. Era vos. No, hermoso. La escuché varias veces, la obra, y es una obra con mucha fuerza. Antes de que te lo iba a decir antes de que me la describieras. O sea que está como reflejado todo esto que me estás contando en la producción, ¿no? Una obra hermosa, hermosa. La vamos a escuchar. Bueno.
Bueno, acá estamos con Fabio Vanegas en línea por teléfono, que él está en Los Ángeles en este momento. Hermosa obra, Fabio. Esto fue estuvo compuesta por la gente, quiero decir, el instrumental. Era la orquesta, ¿no?, de la que estábamos hablando, de la República Checa. La Orquesta Filarmónica de Brno. Brno es la segunda ciudad más importante de la República Checa, y quiero destacar que está dirigida por el maestro argentino Francisco Varela, que hemos tenido una muy fructífera colaboración. Hemos grabado antes la obra de Eduardo Grau, hemos grabado César Frank, así que no pudo estar en mejores manos. No, claro. Esto, lo que escuchamos estaba grabado, viene de estudio, ¿no? Estaba grabada en estudio ya. Fue grabada en la sala de concierto de Brno, que se llama Besetni Dum. Dum es como hogar o... mira. Sí, es un lugar muy tradicional, muy no es una sala de ópera, pero es una sala de concierto. De concierto. De concierto, en donde ensaya y toca y da los conciertos la Filarmónica de Brno. Qué lindo, bueno, hay que ir a conocerla, hay que ir a visitar. Hermosa, sí. Le voy a contar un poquito más al oyente sobre Fabio Vanegas. Es pianista, solista, nacido en Rosario, Argentina. ¿Cuánto hace que estás radicado allá? Un poquito más de 30 años. Hace bastante ya. Fabio ha actuado con orquestas como la Filarmónica Nacional de Lviv en Ucrania, Orquesta de Cámara de Anima Musique, Orquesta Sinfónica de San Martín acá en Argentina, Sinfónica de Claremont y Sinfónica de Furland en Estados Unidos. Obtuvo 2 títulos académicos en música en la Universidad Nacional de Rosario y una maestría en la Universidad Estatal de California. También, entre otras cosas, estudió periodismo en Los Ángeles y participó en varias producciones de Hollywood. ¿Qué tal? ¿Te llamaban para tocar o qué? Bueno, mira, era un combo. Salgo bien en las fotos. Y toco el piano, y bueno, entonces fue un combo que me abrió muchas puertas, muy exigente, porque por ahí tenías que hacer playback, que es tocar sobre una pista ya grabada. Mira. Pero la música te la mandan el día anterior y con orquesta. O te dejan. También la cuestión de estar en los estudios no es una cosa glamorosa. Vos tenés que estar ahí a las 4 de la mañana. Claro. Y pasa el día y tenés que, si no te llaman, tenés que volver a las 4 de la mañana el otro día. Claro. Y a mí siempre me dejaban para el final. Y muy felices los directores porque salía todo rápido. Hubo una vez que tuve que hacer una propaganda de un auto, del Porsche 911, bueno, y el piano estaba relacionado con los speakers de las bocinas de la radio del auto. y bueno, ahí me dejaron para al final, y se pensaban que yo, o que no, que le ibas a costar. Inmediatamente el director estaba en la cola del piano, yo estaba cocinándome con un montón de luces alrededor porque no quieren ninguna sombra en el teclado, ¿no? Y yo tocaba y el director me decía: subir la cabeza, bajar la cabeza, hacer este gesto, y fue 1, 2 y 3, lo hice y chao. Pero está, claro. Es interesante. A veces las manos también les interesaba, pero fue una etapa y que está en el pasado, ¿no? Son experiencias, digamos, que están ahí. Exacto. Como que adornan un poco. Está bueno. Sí. Escúchame, Fabio, contanos a futuro. ¿Cómo viene, por ejemplo, la cocina, digamos, del concierto? Viste, te estuve estudiando un poco, del concierto para piano y orquesta en la menor de Nicolás Alesio, que es otro compositor argentino, santafesino él, que vivió entre los años 1919 y 1985.
Bueno, Alessio era íntimo amigo de Bottiroli. Ujú. La comunidad musical de Bottiroli era Alessio y viceversa. Mm. Y bueno, yo estoy ahora tratando de hacer una grabación, hablando con directores, buscando orquestas, Mm. para poder grabarlo. Es una obra sensacional, que debería estar entre los conciertos que se escuchan todos los años en todo el mundo. Mm. Es una obra divina en el sentido que es diáfana como un concierto de Mozart, pero también tiene la pasión y las armonías de un concierto de Rachmaninoff. Mira, Eh, tiene sus la tradicionales 3 movimientos, todo, ¿no? Exacto. Mm. Es interesante cómo era la dinámica entre Bottiroli y Alessio, porque Bottiroli compuso obras intimistas cortas. Bottiroli a la vez era un hombre de mundo. Y Nicolás Alfredo Alessio fue una persona que nació en Santa Fe, de bebé fue a Rosario, obtuvo un puesto en Córdoba y ahí se quedó con su familia, y yo creo que nunca fue a Buenos Aires. Mm. Falleció en Córdoba, tengo entendido. Falleció en Córdoba en el año 85, pero creo que vivió en Córdoba los últimos 25 años de su vida. Fue el gran maestro, todavía se lo recuerda. Era maestro de maestros. Claro. Pero él era un señor que estaba dedicado a su familia, dedicado a su composición, dedicado a sus alumnos, dedicado a tomar mate, dedicado a hacer estudios de trigonometría, de estudios de geometría, estudios energéticos. Era astrólogo, era una persona de una sensibilidad extrema, y eso se refleja en la música. Tenía con Bottiroli, le pasó esta idea a Bottiroli de lo que se llama etopeyas musicales. Ajá. Del ethos viene del griego, que define, es la palabra que habla del alma, de la psicología de un ser humano. Entonces escribían etopeyas musicales, que son retratos musicales de la psicología y el alma de las personas. Muy interesante eso, muy. Hermoso. Y por ejemplo, Alessio compuso un ciclo a la familia, y ahí te cuenta cómo era la mamá, te cuenta cómo era el papá, cómo eran los hermanos, cómo era la esposa. Y Bottiroli toma ese concepto y lo desarrolla aún más para describir la vida de un pájaro, por ejemplo, el crespín, el pájaro invisible, que toma el canto del pájaro y él hace, se imagina cómo era la vida del pájaro, y compone una obra para piano. Así que era un dúo muy dinámico, muy, como te decía, una comunidad de dos que se retroalimentaban unos con el otro. Y el concierto para piano, lo compuso, yo creo que Alessio nació en el 19, lo compuso en Rosario, creo que en el año 45. Ajá. Así que tenía 26 años. Era una familia de músicos como la de Bach. Y bueno, el concierto lo estrenó uno de sus hermanos en el año 47, 49, no me acuerdo ahora bien, y después lo reestrenó cuando ya estaban. La primera vez que se tocó fue el hermano que llamaba Mario Ángel Alessio. Ajá. Y después, cuando se mudaron como un clan todos a Córdoba, lo tocó Emilio, el tercer hermano, que era pianista. Ah, mira. Y bueno, es una obra que hay que traerla de vuelta. Imagínate vos, el último movimiento le puso una fuga, sí, tipo Bach. Qué bárbaro. Es como si fuera que, viste, cuando era un músico joven, lo veo como un papagayo cuando abre las plumas y quiere demostrar todos los talentos que tenía.
Realmente es un obrón. Y otra cosa, bueno, esa relación con la familia, está el concierto de oboe, uno de los hermanos era oboísta, y el papá de Alessio, como el papá de Mozart o los hijos de Bach, era cornista. Entonces, un concierto para oboe, un concierto para piano. Eso sería ideal, poder hacer todos los conciertos que compuso Alessio. Claro. Pero para hacer un disco de esta envergadura lleva mucha producción. Mucho trabajo. Mucho trabajo, que no tiene que ver solamente con tocar el piano, ¿no? Claro. Encontrar la orquesta, el director, que generalmente Francisco Varela a mí me salva de cosas que no tengo paciencia, ¿no? Eso te iba a decir, no solamente tocas el piano, sino que tenés que estar detrás de la gente, invitándolas a conocer un poquito el mundo, de la vida de estos músicos, explicarles cómo va la obra y bueno, que se animen a querer grabarla, ¿viste? Es todo un trabajo que tenés detrás. Hemos tenido suerte con la Orquesta de Cámara Municipal de Rosario, un cuarteto de flautas liderado por Emiliano Zamora. Una vez que la obra de Bottirolli se publicó, y esta ola en la que estamos ahora, en la cima de la ola, con la grabación integral de la obra para piano, bueno, se produce interés. Claro. Interés que ahí no tuve que explicar mucho, ¿eh? Ahí ya se sumaron al proyecto, y el año pasado la orquesta estrenó Nocturnalia, una obra magistral de la literatura de Bottirolli. Nocturnalia para 4 flautas traversas y orquesta de cuerdas. Y después del cuarteto siguió tocando unas 5 obras que escribió para cuartetos de flauta traversa. Bueno, ahí ya tenemos media grabación. Claro. Entonces estamos viendo de poder, en esta oleada, poder agregar más obras. Y una idea sería agregar obras de Alessio, porque como te decía, lo que hacía Bottirolli hacía Alessio, y lo que hacía Alessio hacía Bottirolli. Claro. Y resultó que Alessio tiene un cuarteto para flautas traversas. Entonces ya ahí te agrega el programa, en los programas que tenemos que presentar para que sean tomados por una discográfica, tienen que tener coherencia. El popurrí de una obra de un compositor, una obra distinta de otro, o una melangerie de cualquier cosa, eso no, tiene que tener unidad, la obra completa para piano, o la obra sinfónica, o 2 compositores que estén unidos por algo como es el repertorio. Entonces estoy pergeñando la idea de poder sacar un nuevo CD en donde se escucharía Nocturnalia, para cuartetos de flautas y orquesta de cuerda, más los 5 cuartetos para flautas traversas, más esta obra que es de Alessio, que se llama Epigrama, tríptico para cuartetos de flauta traversa. Y le he propuesto a la Orquesta de Cámara de Rosario si pueden hacer una obra que ya han hecho de Alessio, que es un largo para orquesta de cuerdas, que es precioso. Y ahí ya tenemos una muy buena grabación, con un trabajo curatorial que une, enlaza todo. Exacto. Bueno, así que en cualquier momento te tenemos por Argentina tocando. Espero que sí. Avisanos, te venís a la radio. Bueno, así. Eso, vamos siempre tocar con orquesta se hace más difícil, porque siempre tienen ellos su programación, claro, su presupuesto. Sí. Bueno, pero no se puede, claro, ¿no? Se puede organizar para el otro año que le sigue. En general acá la programación es como anual, y ya no sé si saben ya lo que va a pasar el año que viene. En otras orquestas del mundo por ahí sí, pero acá sí, no. Pero a mí me pasa que siempre caigo después de que cierran el presupuesto.
Ay, qué gracioso. Fabio Vanegas, te agradezco un montón esta conexión y la posibilidad que nos das de conocer, profundizar y atesorar los mundos creativos de músicos, de compositores argentinos poco divulgados aquí en su tierra. Te agradezco esta conexión enorme que tuvimos. Música Crítica es un programa educativo, informativo y también de indagación sobre los aspectos más profundos, relevantes, que tienen que ver con todo el contexto musical. Nos vamos a ir del programa viendo a Fabio en acción, escuchándolo y viéndolo en una obra que se llama Pájaro Invisible en la bemol. Contanos breve por qué Pájaro Invisible. Bueno, es el cucú crespín, tiene el canto del crespín, que son 2 notas, y Bottiroli la toma, y él genera esta etopeya donde él describe la vida de un pajarito que es muy tímido y que nunca lo ves y que sabes que está porque canta esas 2 notas. Y se escurrice y se huye y se esconde, pero siempre esas 2 notas vuelven. Hermoso también. Forma parte del primer álbum, ¿no? Titulado Valses. Claro, porque coincidentemente las 2 notas caen en un 3/4. Claro. Fabio, te agradezco un montón. Te vamos a ver y escuchar. Y bueno, cuando vengas a la Argentina te esperamos por acá. No, bueno, muchas gracias a ustedes y me encantó la charla, fue muy amena. Muchas gracias. Saludos. Muchos éxitos. Agradezco mucho el espacio a su dueño, Pablo Duarte. Y bueno, por hoy nada más, vamos a disfrutar del Pájaro Invisible. Nos encontramos la semana que viene. Chau. Chao, chao. Música Crítica, una idea de Sabrina Ávalo, te espera el próximo martes a las 15, acá en www.radiohermes.com.ar, tu lugar de expresión y comunicación.